El ecosistema de la ciberseguridad tiene este mito que es intocable, o sea, casi sagrado. Me refiero al famoso chip de elemento seguro. Claro, el estándar de la industria. Exacto. Es el mismísimo componente físico que hoy en día protege los datos de los pasaportes diplomáticos, las tarjetas de crédito en todo el mundo, y durante años la industria simplemente asumió que extraer información de uno de estos chips era físicamente imposible. Pues hasta esta semana. Hasta esta semana, sí, porque circuló un reporte en las listas de correo de desarrolladores que relató algo bastante perturbador. Hablaban de la existencia de equipos de prueba que son capaces de extraer las llaves criptográficas de cualquier elemento seguro de forma casi instantánea. ¡Wow! Física. Bienvenidos a este reporte semanal de The Bitcoin Hall. Yo estoy súper lista para desglosar esto. Y es que es un punto de partida que, cambia por completo la perspectiva de todo, porque nos demuestra que la custodia propia en Bitcoin no es un destino al que simplemente llegas comprando un dispositivo caro en Internet y ya está. Totalmente. Es una disciplina defensiva, una que tiene que evolucionar constantemente porque la infraestructura está madurando a una velocidad vertiginosa. Y el objetivo de nuestro análisis profundo hoy es exactamente ese. Queremos filtrar un poco todo ese ruido publicitario, toda la resaca que dejó la reciente Bitcoin Conference 2026 allá en Las Vegas. Sí, hubo demasiados anuncios. Demasiados. Así que vamos a enfocarnos de manera súper rigurosa en lo que realmente importa para quienes toman en serio esto de gestionar soberanamente sus propias llaves. Porque las noticias de esta semana nos muestran algo fascinante. Ajá. La industria está metida en un tira y afloja monumental. Por un lado, quieren ofrecer herramientas de custodia con una soberanía técnica absoluta, pero por otro lado, buscan crear una experiencia de usuario que no requiera tener un doctorado en criptografía para no perder tus fondos. Sí, esa tensión es definitivamente el tema central de la semana. Porque cuando la conveniencia empieza a competir con la soberanía, digamos que los detalles técnicos que los fabricantes deciden ocultar debajo de la alfombra pueden terminar costando muy caro. Completamente. O sea, el mercado está lanzando un montón de herramientas que facilitan la adopción, lo cual es genial. Pero la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿qué concesiones de seguridad se están escondiendo detrás de una interfaz gráfica que se ve súper bonita y elegante? Bueno, y para entender esas concesiones, creo que el punto de partida más lógico es irnos directo a la capa física, ¿no? A la trinchera del hardware. Porque esta semana fue literalmente un campo de batalla de lanzamientos. Sin duda. Vimos dos filosofías de producto chocando de frente. Exacto. Por un lado, Blockstream anunció la nueva Height Core, un dispositivo que sale al mercado por $99, que claramente está diseñado específicamente para ser muy accesible para los que recién empiezan. Sí, va directo al grano. Elimina todas esas funciones superfluas, le meten conexión USB-C, Bluetooth y basan la protección del PIN en un mecanismo llamado Blind Oracle o un oráculo ciego. Y la promesa fundamental aquí, que es clave, es que tanto el hardware como el firmware son 100% de código abierto. Y, mira, vale la pena detenerse un segundo en la mecánica de ese Blind Oracle, porque es un ejemplo brillante de cómo resolver un problema físico del mundo real usando matemáticas distribuidas. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso. Claro. El problema tradicional que tenemos es que si alguien te roba un dispositivo físico, podría usar computadoras de alta potencia en su laboratorio para adivinar tu PIN probando miles y miles de combinaciones por segundo. El clásico ataque de fuerza bruta. Exactamente. Entonces, para evitar eso, la Jade Core utiliza un servidor remoto que actúa exclusivamente como un limitador de velocidad criptográfico. Pero, a ver, espera. Al escuchar servidor remoto, creo que la sospecha inmediata de cualquiera que nos escuche es que ese servidor remoto tiene acceso a nuestra información. O sea, le estamos dando permiso a un tercero. Y ahí es donde radica la genialidad del diseño. Porque no, el servidor nunca conoce tu PIN y muchísimo menos tu semilla en la recuperación de Bitcoin. Ah, ok. Lo único que el servidor posee es un fragmento de material criptográfico que por sí solo no tiene ningún sentido. Cuando tú intentas desbloquear el dispositivo físico, este hace un cálculo conjunto con el servidor. Ajá. Y si el PIN que ingresaste es incorrecto, el servidor simplemente registra un intento fallido. Pero aquí viene la magia.
Después de 3 errores seguidos, el servidor destruye su fragmento criptográfico de forma permanente y automática. ¡Wow! O sea que inutiliza por completo el dispositivo robado. Exacto. Es una defensa contra ataques físicos de fuerza bruta que muy inteligentemente no requiere que le confíes las llaves a un tercero. Es súper ingenioso. Y la verdad, esa transparencia operativa contrasta drásticamente con el otro gran lanzamiento de la semana, que es la nueva versión de la billetera BitKey. Uf, sí. Ese fue un tema candente. Es que, mira, es un dispositivo que ahora incluye una pantallita y estéticamente luce increíble, como un producto de consumo de alta gama. Claramente fabricado para el mercado masivo, para que se vea bien en tu escritorio. Muy enfocado en el diseño. Pero, y aquí viene el gran pero. El proyecto independiente Wallet Scrutiny, que para quienes no lo conocen, se dedica a intentar replicar el código de todas estas billeteras para verificar que no tengan puertas traseras ocultas. Hacen un trabajo fundamental. Pues publicaron un reporte demoledor esta semana. Descubrieron que el firmware de esta nueva BitKey no se puede compilar a partir del código fuente público que ellos mismos proveen. Es un problema gigantesco. Resulta que depende estructuralmente de un bloque de código cerrado que es provisto por un tercero. Y aquí, justo aquí, es donde la seguridad real choca de frente contra el teatro de la seguridad. Porque un hardware con dependencias cerradas rompe desde la raíz el modelo de confianza básico de Bitcoin. Rompe el no confíes, verifica. Exactamente. La premisa número 1 de este ecosistema. La seguridad de un dispositivo no proviene de que tenga una carcasa de titanio súper resistente, ni de un empaque atractivo de diseño minimalista. Claro. Proviene única y exclusivamente de la verificabilidad abierta y pública de su código. Si es imposible auditar de manera completamente independiente esas líneas de código que generan entropía y que están custodiando tu activo digital, Básicamente estás confiando a ciegas. así es. El usuario está delegando su seguridad en la fe corporativa. Estás asumiendo un riesgo enorme de cadena de suministro o de vulnerabilidades silenciadas que la empresa tal vez no quiere admitir. Es que es un retroceso gigante a la banca tradicional, pero con pasos extra. Tratar de simplificar la experiencia ocultando los mecanismos reales solo genera una falsa sensación de seguridad. Sí, 100%. Y de hecho, esta misma dinámica se aborda de forma muy brillante en un manifiesto que publicó esta semana el equipo de la billetera Nunchuk. Ah, leí ese manifiesto. Es excelente. Es muy bueno. Cuentan que en su proceso de diseño interno debatieron muchísimo si debían esconder por completo el concepto de llaves criptográficas dentro de su aplicación para no asustar a los principiantes. Lo cual es una tentación muy común en la industria ahora mismo. Claro, quieren que parezca Venmo o una app de banco normal, pero su conclusión fue rechazar esa idea rotundamente. Argumentan que ocultar el concepto de criptografía de llave pública a los usuarios es básicamente como enseñar a alguien a manejar un auto convenciéndolo de que el coche se mueve por arte de magia y que no tiene motor. Y el manifiesto de Nunchuk plantea un punto educativo que es vital, la verdad. Porque si tú abstraes la existencia de la llave, destruyes por completo la comprensión del modelo de propiedad. Exacto. La gente empieza a confundir la interfaz con el dinero. Sí, la gente empieza a creer que la aplicación de la billetera en su teléfono celular es el dinero en sí mismo, cuando en realidad la billetera es solo un visor, es una ventana a tu posición en un libro contable público, y la llave pública y privada es el único mecanismo que autoriza mover esos fondos. Si no tienes las llaves, no tienes tus monedas. Y quien no entiende ese secreto matemático subyacente simplemente no entiende el sistema en el que está participando, y eso lo deja extremadamente vulnerable a ataques de ingeniería social o a extorsiones, porque no sabe qué es lo que realmente tiene que proteger. Bueno, si facilitamos demasiado las cosas escondiendo la criptografía, ¿no estamos creando usuarios vulnerables en lugar de usuarios soberanos? Completamente. Pero a ver, si establecemos que código cerrado es un riesgo inaceptable, y que el usuario sí o sí debe comprender qué son las llaves, entonces regresamos inevitablemente al problema físico del que hablábamos al inicio. El de los elementos seguros. Exacto. Porque si esos chips, que son literalmente el corazón de muchísimas billeteras reconocidas que todos usamos, pueden ser vulnerados por equipos especializados, pues la narrativa de guardar los ahorros de toda una vida en un solo dispositivo USB glorificado pierde muchísima fuerza, ¿no? Sí. Y hay que dejar claro que la vulnerabilidad de estos elementos seguros no es ciencia ficción o algo teórico.
es física aplicada. Sí. Los atacantes más avanzados hoy en día utilizan técnicas loquísimas como la inyección de fallos por láser o alteraciones microscópicas de voltaje. Suena a película de espías. Un poco, sí. Básicamente, hacen fluctuar la electricidad en milisegundos exactos justo mientras el chip está realizando una firma criptográfica. Y con eso, logran confundir al procesador para que escupa directamente la llave privada en texto plano. Una locura. Ante la realidad de que absolutamente cualquier pieza de silicio puede ser comprometida si el atacante tiene suficiente tiempo y equipo en un laboratorio, la única defensa estructural que es válida es eliminar los puntos únicos de falla. No poner todos los huevos en la misma canasta física. Por eso, el estándar de oro en la custodia propia hoy en día es una configuración multifirma. Preferiblemente un modelo de 2 de 3, pero ojo, utilizando dispositivos con arquitecturas de hardware completamente distintas entre sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque suena bien en teoría, pero en la práctica suena una pesadilla operativa. A ver. Con elemento seguro como una cold card, luego un dispositivo sin estado, que olvida todo al apagarse como la Seed Signer, y le sumas un oráculo ciego como la Jade Core que mencionamos. Ajá, ese sería un esquema súper robusto. Sí, muy robusto, pero la complejidad se multiplica por 3. O sea, la probabilidad de que el usuario común cometa un error catastrófico al intentar actualizar el firmware de 3 marcas totalmente diferentes, o al gestionar las rutas de derivación, eso se dispara por las nubes. Sí, te entiendo. ¿No crees que estamos cambiando un riesgo teórico de hardware en un laboratorio por un riesgo altísimo y súper real de error humano en la sala de tu casa? Mira, es una objeción fundamental. Y tienes toda la razón en que históricamente crear un esquema multifirma con marcas heterogéneas requería conocimientos bastante profundos. Tenías que manejar la línea de comandos, gestionar archivos de configuración impecablemente. Era solo para ingenieros. Básicamente. Y el error humano era la principal causa de pérdida de fondos por lejos. Pero la respuesta a todo ese caos operativo es precisamente lo que trae el estándar Miniscript. Cierto, que tuvo noticias importantes. Sí. Esta semana alcanzó un hito importantísimo en la industria, porque ya son 5 los principales fabricantes de hardware que soportan Miniscript nativamente de forma simultánea. Ok, pero para alguien que nunca ha configurado esto, ¿cómo resuelve Miniscript exactamente esa fricción terrible entre diferentes marcas? Bueno, pensemos en el lenguaje base de Bitcoin que se llama Bitcoin Script. Funciona un poco como código ensamblador antiguo. Es extremadamente rudimentario, es muy difícil de leer por un humano y es súper propenso a errores si alguien intenta programarlo a mano para hacer contratos complejos. O sea, nada amigable. Nada. Entonces, Miniscript actúa como una capa de traducción superior. Lo que hace es permitirte estructurar condiciones lógicas avanzadas de forma sencilla. ¿Cómo qué tipo de condiciones? Por ejemplo, puedes requerir firmas de 2 marcas distintas, o activar un candado de tiempo automático que libere los fondos a otra llave si uno de los dispositivos se pierde después de un año. Y todo esto lo hace en un formato estandarizado y, sobre todo, legible por máquinas de cualquier fabricante. Ah, ya entiendo. Estandariza el idioma entre las billeteras. Exacto. Al cargar un esquema Miniscript, cualquier billetera que sea compatible, sin importar si es de Blockstream o de CoinKite, puede analizar matemáticamente las condiciones del contrato, calcular las comisiones exactas de red y firmar la transacción sin requerir software intermedio raro ni hacer malabares. Elimina por completo las conjeturas. Ok, me convence. Entonces digamos que ya resolvimos el resguardo físico de nuestro capital a largo plazo combinando estas arquitecturas diversas con Miniscript. Ajá. Pero nos queda un eslabón que creo que es igual de crítico, que es el uso diario. Porque en el instante en que sacas esa bóveda inexpugnable y la conectas a una aplicación de escritorio o a tu móvil para transmitir una transacción a la red, ahí mismo creas un riesgo enorme de vigilancia, ¿no? Ese es el gran elefante en la habitación. Esa bóveda multifirma, pues acabas de vincular todo tu historial financiero completo a la dirección IP de tu casa. Sí, la privacidad a nivel de red ha sido por mucho tiempo el gran talón de Aquiles de la custodia propia. Porque la mayoría de las aplicaciones ligeras que usamos en el celular funcionan conectándose a servidores centrales, como los servidores públicos de Electrum. Que son súper rápidos, pero Tienen un costo. Al enviar tu lista de direcciones para consultar si tienes saldos nuevos, estás sacrificando absolutamente toda tu privacidad a cambio de velocidad.
El dueño de ese servidor sabe exactamente cuántos bitcoins tienes. ¡Qué miedo! Sin embargo, la actualización reciente de la aplicación Bitcoin Safe viene a cambiar este paradigma por completo, porque ahora integran por defecto algo llamado filtros de bloques compactos. Los Compact Block Filters, que, según leí, prometen una sincronización privada y directa con los nodos de la red en más o menos unos 30 minutos, y todo directamente desde un teléfono normal. Así es. Pero, a ver, ¿cuál es la mecánica matemática detrás de esto? ¿Cómo logras evadir la vigilancia de ese servidor central si de todos modos tienes que pedirle los datos de la red? Es que ahí está el truco. La arquitectura de estos filtros de bloques compactos, que está basada en la propuesta técnica BIP 158, lo que hace es invertir por completo la relación de la consulta. Ok, ¿cómo le invierte? En lugar de que tu billetera móvil le entregue sus direcciones en bandeja de plata al servidor para preguntarle, oye, ¿hay fondos para estas llaves? El nodo de la red hace otra cosa. El nodo comprime todas, pero todas las transacciones de un bloque en una representación matemática minúscula. Usan una técnica de codificación especial, ¿verdad? Sí, utilizan una técnica llamada codificación Golomb-Rice. Y luego, el nodo simplemente transmite ese pequeño filtro matemático a todos por igual, de forma pública. O sea que nadie le solicita información específica al nodo, sino que todos los que están conectados reciben exactamente el mismo paquete de datos comprimido. Correcto. Y ahí tu billetera móvil descarga este filtro público y realiza la comprobación localmente. Utiliza el poder de procesamiento que ya tiene tu teléfono inteligente para ver si alguna de tus llaves coincide con los datos matemáticos que vienen en el filtro. Es brillante. ¿Y si hay una coincidencia? Si la matemática coincide y resulta que sí recibiste un pago, la aplicación procede a descargar el bloque completo de forma completamente anónima para extraer la transacción. Claro. El resultado final de todo esto es que nadie, pero absolutamente nadie en la red, puede saber qué direcciones está monitoreando tu dispositivo móvil. Se alcanza un nivel de privacidad que es casi idéntico al de correr un nodo completo pesado en tu casa, pero con la agilidad de una app de teléfono. Es que es una victoria tremenda para la privacidad operativa del usuario común. Y fíjate que siguiendo justo esta línea de resolver problemas estructurales desde el software, tenemos también el gran lanzamiento de Zeus, la versión 13. La versión 13 de Zeus es un monstruo. Es increíble, porque este desarrollo introduce un concepto que ellos llaman la billetera gradual, que básicamente aborda esta barrera de entrada gigante que tiene la red Lightning, pero lo hace sin sacrificar la soberanía a largo plazo del usuario. Y es súper necesario, porque si conectamos esto con el panorama general, dar el salto directo a obligar a alguien a gestionar un nodo Lightning propio desde el día 1 suele ser, digamos, demasiado empinado para la adopción general. Exige muchísimo. Exige entender conceptos de liquidez entrante, balanceo de canales, respaldos constantes. Es abrumador. Exacto. Nadie quiere hacer eso solo para comprar un café. Y la solución de Zeus me parece genial porque estructuran la aplicación como una transición súper natural. Yo lo comparo con unas ruedas de entrenamiento en una bicicleta que de forma orgánica y cuando ya estás listo se transforman en una motocicleta de alto cilindraje. Esa es una gran analogía. Porque al descargar la app por primera vez, el usuario no tiene que abrir canales de Lightning ni pagar esas altas comisiones de red on-chain. Comienza utilizando dinero electrónico o eCash a través de una integración buenísima con el protocolo Cashu. Que es una maravilla tecnológica por sí sola. Es como alquilar espacio en un coworking, ¿sabes? No hay fricción inicial, las transacciones son instantáneas, e incluso con el nuevo código puedes restaurar tu saldo en apenas 7 segundos en caso de que pierdas el teléfono. 7 segundos. Es una locura. Es un entorno de súper baja responsabilidad que es perfecto para aprender. Pero mira, la característica verdaderamente diferenciadora de Zeus aquí es que no encierra al usuario en ese modelo de custodia compartida para siempre. Exacto. No te secuestran ahí. A medida que tu saldo de dinero electrónico en Cashu empieza a crecer, el propio diseño de la interfaz de la aplicación te incentiva a hacer la migración. Le proporciona al usuario, digamos, los planos y las herramientas para que construya su propio centro de datos interno, por seguir con tu analogía. Así es. Te guían para que migres tus fondos desde Cashu directamente hacia un nodo Lightning propio que está incrustado ahí mismo en tu teléfono, utilizando LDK Node. ¿Y todo bajo el capó?
Sí, de repente, sin tener que cambiar de aplicación o estar descargando software adicional complejo, el usuario pasó de un entorno facilitado a poseer infraestructura real de custodia propia en la red Lightning. Es un puente súper brillante entre la educación básica y la soberanía total. Es que esta arquitectura gradual de la que hablamos evidencia una maduración profunda en todo el ecosistema de desarrolladores de Bitcoin. Totalmente. Están reconociendo que imponer la máxima complejidad desde el día cero frena la adopción en seco. Pero a la vez entienden que ofrecer únicamente herramientas de custodia delegada destruye todo el propósito original de la red descentralizada. Así que herramientas como Zeus y Bitcoin Safe están trazando estas rutas muy claras de aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje continuo, siento que culmina en lo que podríamos llamar la última frontera de la soberanía en Bitcoin, que es la participación activa. Ajá. Porque custodiar tus llaves y verificar tus saldos en privado es vital, obviamente. Pero poseer infraestructura implica también aportar a la red. Y las fuentes que revisamos esta semana destacan un fenómeno cultural que me pareció fascinante. Lo de la minería en solitario, supongo. Sí, lo de los operadores de nodos domésticos Umbro, que para quienes no sepan son unas computadoras pequeñas de escritorio. Y esta gente ha comenzado a minar bloques en solitario a través de algo llamado Public Pool. Y las estadísticas son loquísimas. Sí, vi los números. Muestran que ya han logrado minar 5 bloques completos en menos de un año usando estos dispositivos chiquitos de bajísimo consumo. Ojo que desde una perspectiva puramente probabilística y matemática, resolver un bloque de Bitcoin hoy en día con un equipo doméstico en tu sala es una rareza estadística extrema frente a las granjas de poder de fuego industrial. Por eso mismo genera tanto debate en Twitter y en todos lados. O sea, operar un equipo minero doméstico tan pequeño parece equivalente a comprar un billete de lotería que encima te consume electricidad todos los meses. Bueno, sí. A veces cuesta justificarlo como una participación seria en la infraestructura de la red, en lugar de verlo como un simple pasatiempo técnico, divertido pero sin un impacto real. Pero ahí creo que el enfoque de evaluar solo el retorno financiero a corto plazo nos confunde. La rentabilidad inmediata no es la métrica adecuada para evaluar este fenómeno en particular. ¿Cuál sería el impacto real entonces? El impacto real es la democratización del entendimiento técnico profundo. Al conectar un dispositivo en tu casa y configurarlo para minar en solitario, el individuo básicamente se está forzando a comprender cómo funciona verdaderamente el mecanismo de consenso de Bitcoin. Claro, se ensucian las manos. Aprenden de primera mano cómo se estructuran las plantillas de los bloques, aprenden cómo se organizan y priorizan las transacciones en el mempool y cómo funciona la validación criptográfica mediante hashes. Están interactuando físicamente con la capa más profunda y abstracta del protocolo. Y supongo que eso los blinda contra la desinformación. Absolutamente. Esa educación técnica a nivel de hardware genera una base de usuarios que es extremadamente resistente a narrativas engañosas, estafas o presiones regulatorias en el futuro. Es un punto de vista genial. Y creo que ese nivel de comprensión técnica íntima crea la confianza que se necesita para dar el siguiente gran paso, que es hacer que el capital depositado trabaje de manera soberana. Y eso nos lleva al documento más denso que leímos hoy. El más denso, pero yo diría que el más importante de la semana. Un informe de investigación que publicó también el equipo de Zeus, llamado Lightning Economics. Y este texto formaliza un concepto que me parece revolucionario, llamado Ingreso por Enrutamiento Lightning, o LRI por sus siglas en inglés. Sí, el LRI. Y plantea una mecánica financiera que básicamente subvierte todo el modelo de las finanzas tradicionales al que estamos acostumbrados. Es que piénsalo. El concepto de generar rendimiento en el sistema financiero tradicional o incluso en los mercados de criptomonedas centralizados siempre requiere que cedas el control de tu activo. Sí, le das tus monedas a un tercero. Para obtener intereses, debes prestar tu capital, asumiendo automáticamente un riesgo altísimo de contraparte. Y el modelo de LRI demuestra matemáticamente que la red Lightning permite un retorno nativo y libre de apalancamiento, sin entregar nunca, bajo ninguna circunstancia, la custodia de tus llaves privadas. Pero para alguien que nos escucha y dice, ok, suena a magia, ¿cómo funciona exactamente esa generación de ingresos a nivel técnico, asegurando que el control de tus fondos realmente no se ponga en riesgo de ser robado? Ok, mira.
Al operar un nodo Lightning de enrutamiento, tu capital se bloquea criptográficamente en canales de pago bidireccionales. Estos canales no son más que contratos inteligentes muy seguros en la cadena principal de Bitcoin. Ajá. Y esos fondos que pusiste ahí actúan como puentes de liquidez. Entonces, cuando otros participantes de la red que no conoces necesitan transferir valor de un punto A a un punto B, utilizan la liquidez de estos canales tuyos que están en el medio. Ok. Y el protocolo se encarga criptográficamente de que la transacción solo, y recalco, solo se complete si todas las partes están aseguradas. Por lo que es matemáticamente imposible que un tercero malicioso te robe los fondos mientras están en tránsito. Y claro, por facilitar ese puente de liquidez, tu nodo cobra una comisión microscópica. Exactamente, una fracción de centavo. Pero el informe de Zeus documenta, y con datos reales extraídos de la red hoy, cómo este capital rota a velocidades altísimas dentro de estos canales si están bien gestionados. Como un negocio de altísimo volumen. Tal cual. Al acumular miles y miles de estas minúsculas comisiones de enrutamiento de forma constante, día y noche, se genera un ingreso medible, real y bastante predecible. Es un cambio tectónico en cómo vemos a Bitcoin. Deja de ser una roca digital inerte. Totalmente. El activo, que antes se percibía únicamente como una reserva de valor estática que protegías en un disco duro enterrado en tu jardín, ahora se transforma en infraestructura financiera activa y productiva. Genera un rendimiento comercial directo y mantienes el 100% de propiedad sobre tu llave criptográfica. Yo creo que ese es el verdadero núcleo de nuestro reporte semanal de The Bitcoin Hall. Porque si hacemos un balance, las herramientas han cruzado un umbral crítico de madurez. Sin lugar a dudas. O sea, tenemos dispositivos súper accesibles como la Jade Core, integrando defensas criptográficas muy avanzadas. Vimos el estándar Miniscript resolviendo al fin la complejidad operativa del multifirma heterogéneo. Aplicaciones como Bitcoin Safe, integrando filtros de bloques compactos para asegurar la privacidad on-chain. Y esas arquitecturas progresivas increíbles como Zeus, que facilitan adoptar nodos Lightning sin ninguna fricción inicial. Y por si fuera poco, las pruebas tangibles que nos da el RRI de que el capital soberano puede generar rendimiento nativo. El ecosistema literalmente está armando a los individuos comunes con herramientas de grado institucional. Sí. Sin embargo, y esto es clave, estas innovaciones de las que hablamos hoy no reemplazan la necesidad de educación personal. Al contrario, creo que la exigen aún más. Completamente. Porque delegar la comprensión de cómo interactúan tu llave pública y privada o depender de un hardware bonito que esconde dependencias de código cerrado solo por un poco de conveniencia, eso inevitablemente nos va a cobrar un precio altísimo a largo plazo. La soberanía no es simplemente un producto de software que se instala con un clic, es una responsabilidad continua que se debe mantener. Muy bien dicho. Y bueno, ya para cerrar el análisis de hoy, creo que es imperativo mirar un desarrollo periférico que estaba en nuestras notas de investigación y que plantea unas interrogantes inmensas para el futuro inmediato de todo esto de la custodia propia. ¿Te refieres a lo de la inteligencia artificial? Sí, porque esta misma semana surgieron demostraciones concretas de cómo los modelos de inteligencia artificial que puedes correr localmente en tu casa, como DeepSeek V4, ya son capaces de auditar, depurar y escribir código complejísimo para aplicaciones de Bitcoin con un costo de fracciones de centavo. Y rivalizando con sistemas corporativos millonarios. Exacto. Y es que la convergencia de agentes de inteligencia artificial autónomos con la infraestructura de custodia propia de la que venimos hablando, de verdad abre una caja de Pandora operativa inmensa. Precisamente. Porque piénsalo, si estos modelos ya tienen hoy la capacidad de programar la infraestructura subyacente casi gratis, pues el siguiente paso súper lógico es la automatización de nuestros propios nodos domésticos. Uf, sí. Tenga corriendo un agente de inteligencia artificial que entrenaste específicamente para administrar la liquidez de tus canales Lightning, que esté monitoreando los picos en las comisiones del mempool para abrir canales más baratos. E incluso que sea capaz de iniciar y coordinar rutinas de verificación de estado en esquemas multifirma distribuidos geográficamente. Y todo de manera autónoma, corriendo silenciosamente en el fondo de tu casa mientras duermes. Exacto, es de locos. A ver, por un lado, automatizar todas esas tareas tediosas de mantenimiento definitivamente resolvería la mayor barrera técnica actual para el usuario promedio que quiere soberanía. Sí, te quita todo el trabajo pesado. Pero por otro lado, introduce una superficie de ataque completamente nueva y desconocida.
porque delegar decisiones de gasto o enrutamiento de tus bitcoins a un modelo matemático local significa en última instancia confiar ciegamente en que ese algoritmo no va a poder ser engañado en el futuro. Mediante un envenenamiento de datos, por ejemplo. Exacto, o por condiciones extremas del mercado que el modelo no previó, provocando una fuga de tu capital a través de canales maliciosos o pagando comisiones absurdas por error. Es la última gran paradoja de la tecnología, ¿no? Por más que como comunidad logremos construir la infraestructura descentralizada más avanzada de la historia humana, con filtros matemáticos impenetrables, oráculos ciegos y esquemas de firmas inquebrantables, la seguridad final siempre va a recaer sobre el juicio humano. Así es. La bóveda de acero clásica gigante de los bancos ha sido reemplazada por criptografía pura y código auditable. Pero la única autoridad que debe auditar la cerradura diariamente y decidir a qué herramientas o IAs otorgarle su confianza es la persona que está detrás de las llaves. Seguiremos desglosando este paisaje técnico y sus implicaciones la próxima semana aquí. Hasta pronto.